Semana Santa, y como a mí me honra siempre presentar gente pues, trae optimismo de por sí. Conmigo, el señor Luis Rosas, él es un laico de la Iglesia Católica. Bienvenido, como siempre, a esta Muchas casa. gracias, Fernando. Muy contento de estar aquí con ustedes. Oiga, pareciera que ya no se vive la Semana Santa con la misma pasión que antes. Bueno, eso, Fernando, es como, por ejemplo, cuando uno compara la Navidad de nosotros ahora con la nuestra, uno dice aquella era como más intensa. La gente sigue viviéndola con la misma intensidad en su edad, en su época. Somos nosotros los que vamos cambiando. Por lo tanto, nosotros estamos como que enfocando la Semana Santa según nuestra edad, según nuestra maduración, y por eso no es igual para nosotros. Pero en efecto, si uno analiza y ve lo que pasa en las comunidades, sobre todo del interior o incluso aquí en la ciudad, uno encuentra manifestaciones muy fuertes de personas viviendo la Semana Santa. Porque antes yo recuerdo, por ejemplo, decía que si ibas a subir a un palo te convertías en humo, que sí, el Viernes Santo era lo más cercano que hacíamos los católicos del Shabbat judío, es decir, no se hacía casi nada, se mantenía, incluso el ambiente uno lo sentía un poco cargado. Incluso hoy uno va a cualquier comunidad, hay algunas personas que se salen por la tangente, pero normalmente hay un cierto recogimiento inclusive en aquellos que no creen, porque yo he observado personas que se confiesan, digamos, ateos, que sin embargo guardan una cierta especial reverencia a estos días, especialmente el Viernes Santo, no porque sean pues supersticiosos no creyendo, sino que simplemente entienden que hay alguna trascendencia en lo que está pasando y adoptan una actitud de respeto. Así que yo creo que todavía se conserva mucho de eso. Claro, nadie habla de que se va a convertir en pez. Pero por ejemplo yo, incluso es una tradición que la volví a ver en España, que decían, tú por ejemplo, el Jueves Santo, es un día en el cual debes echar arena en la puerta de tu casa. Si salen pisadas de gallo, es que el diablo estuvo allí. Y entonces decían que la simbología del gallo con el diablo, pues, es por eso que hay 3 cantos de gallo en la negación de Pedro. Sí, y ahí pues viene esa arena bárrela hacia afuera de la casa. Ahí viene entonces sí el adorno de la imaginación, porque el diablo es un espíritu, el diablo no puede dejar señales en una arena, así que hay una contradicción ahí, digamos, del conocimiento de la esencia de lo que es el diablo. Y también hay aportes como, por ejemplo, en el interior dice que a las 12 de la noche del Viernes Santo hay un árbol que se llama el higuerón, que la flor del higuerón cae a las 12, o se abre o cae a las 12 de la noche. Y el diablo la recoge. El diablo la recoge y que estar allí, y que también el cerote o la esperma de las velas de la procesión de Viernes Santo sirven de resguardo contra el diablo, cuando el mejor resguardo contra el diablo es estar en gracia de Dios. Contra la maldad. Y contra la maldad, que es el diablo mismo actuando a través de sus agentes, es simplemente estar en gracia de Dios, y eso se consigue con una buena confesión. Hoy es un buen día para confesarse. Hoy es un excelente día para confesarse. Jueves Santo. Hoy es el día del sacerdote. Le mandamos saludos a todos los sacerdotes que conozco, que somos, además de que son nuestros ministros, son amigos nuestros. Y le mando un saludo hasta España, al padre Rafael del Valle en especial. ¿Qué debe hacer un buen católico un día como hoy? En el día de hoy, el católico debe participar de la misa vespertina, donde se da el lavado de pies, y también hacer una buena confesión. Una confesión, si es posible, general, completa, confesarle a Cristo por medio del sacerdote todos nuestros pecados para que seamos liberados de toda esa carga. No sabemos, la persona no se imagina, Fernando, de cuántas cosas se libra cuando se confiesa. Cargas espirituales, psicológicas, enfermedades que puedan depender de una situación de pecado, se liberan. Vaya al sacerdote, es la mejor. El mejor consejo, ir a la misa, por supuesto, y comulgue. Porque hoy decían el día que se sueltan los demonios. Y mañana entonces hacer el recorrido de las 7 iglesias es un mandato de la iglesia o es obligatorio. Es una tradición. Es una tradición. Es una tradición, pero formidablemente fundamentada. No es una imaginación popular. ¿Por qué los 7? ¿Los 7 por qué tiene tanta carga en la bueno, el número 7, usted ya lo ha dicho. Judeo-cristiana. Sí, es un número simbólico. En la Biblia es un número de perfección. El 7, el 4, el 3, el 12. ¿sí?
144.000 se salvaron, dice el Apocalipsis, pero en 12 por 12, por 1000. Es una multitud lo que quiere decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta práctica, que no es nueva, es de los mismos orígenes de la Iglesia, se fundamenta en los 7 recorridos que nuestro Señor Jesucristo hace cuando celebra la última cena, que es la primera misa a propósito, y luego el Señor sale hacia el huerto del Getsemaní, primer recorrido. Luego es prendido y llevado a la casa de Anás, donde es pues abofeteado y escupido y todo. Luego, ese es el segundo. Tercero, cuando va a la casa de Caifás, ahí también le dan toda clase de afrentas, le hacen al Señor. Tercer recorrido. El cuarto, cuando lo llevan donde Pilato. Va desde el cuarto. Luego Pilato lo manda donde Herodes, y Jesús ni siquiera le contesta a Herodes, no le habla a Herodes. Herodes hace todos los intentos y lo ignora por completo, porque Herodes era la sevicia hecha persona en un cargo como el que ocupaba de rey de Judea en esa época. Luego Herodes lo manda de vuelta donde Pilato. Esa es la sexta y la última, cuando lo envían hacia el Calvario. Ese es el sentido de esas 7 peregrinaciones a los templos que se hacen en el día de hoy, lo cual está muy bien fundamentada, con el detalle de que el que lo hace debe procurar hacerlo en un momento en que no estén celebrando misa, porque no se ve bonito. No se ve bonito que estemos en la misa y que estén las personas, como quien dice, pasando por ahí, como que... no, la misa es el sacrificio, digamos, el sacramento por excelencia. La Iglesia toda gira en torno a la misa. Por lo tanto, ese es un acto, un momento donde, si va a entrar, espere que termine, vaya y siga al siguiente templo, considerando siempre este detalle. ¿Hay algún evangelio que valga la pena leer? Por ejemplo, hoy y ayer que estaba preparándome para esta entrevista, con eso de la representación de cada uno de los evangelistas, de Mateo con el ángel, de Marco con el león, de Lucas con el buey, y obviamente Juan pues con el águila, viéndolo todo desde arriba. Por supuesto, los 4 son formidables y se pueden leer en el día cómodamente, pero el águila nos da una pista todavía más detallada de todas las cosas que se dieron. Por ejemplo, la agonía en el huerto de los olivos, los discursos que San Juan recoge allí. Esa oración que hace el Señor, por ejemplo, Fernando, que aplica para ti, para mí, para los televidentes, no solamente para los apóstoles. Cuando Jesús le dice, todo aquel que crea en mí, Señor, en este caso hablaba de los apóstoles, yo no te pido que lo saques del mundo. O sea, estamos en el mundo, tenemos que librar la batalla del mundo, en la política, en las profesiones, cada uno en lo suyo, ¿verdad? Pero sabiendo que nuestro destino final es el Padre, es Dios. Y que mientras llegamos allá, lo que Jesús dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Entonces, eso está en el Evangelio de San Juan, más otras cosas que dice. Y no pido por ustedes nada más, dice, ahora pido, Señor, por aquellos, nosotros, que creerán en mí por causa de aquellos. O sea que hasta en nosotros, bueno, en todos estaba pensando, pero específicamente los que somos creyentes. ¿Cómo se puede tener tanta fe en un mundo tan blasé como este? Un mundo donde pareciera que la espiritualidad está en una posición lejana de las prioridades del hombre. Fernando, es imposible tener fe en lo que no se cultiva, en lo que uno no se aproxima, en lo cual uno no es cercano. Si yo, por ejemplo, creo en una fe de domingo nada más, de ir a la misa, y después de los 7 días yo me olvido, 6 días me olvido voy a lo otro y dejo a Dios por fuera de mi marco, obviamente ahí no hay ninguna fe, es un acto ritual, es un acto exterior. Pero la fe es como el amor. Cuando un hombre enamora a una mujer y se casa con ella y la enamora todos los días, y conforme la va enamorando descubre sus defectos y sus virtudes, y conforme la va conociendo la ama más profundamente, y cuando la descubre en su plenitud, alguien dice, pero ¿cómo puede haber ese amor? Porque se conocieron y apoyados por todo lo que Dios nos deja en la iglesia, los sacramentos, todo lo que nos enseña, viviéndolo o luchando por vivirlo, los resultados son formidables. Hay personas que, por ejemplo, se asombran cuando uno habla de Dios, dice, pero tú hablas de Dios como si estuviera ahí. Dije, está ahí, es que está aquí. Pero Él no se nos va a mostrar. Él quiere que nosotros lo proyectemos en nosotros. Él necesita de nosotros en esta etapa. Sobre este Papa, dice que es un Papa muy llegado a Dios, pero un poco alejado de Cristo, dicen los que han analizado su papado. Bueno, eso no sé, primera vez que escucho lo de alejado de Cristo. Lo que ocurre... Más cerca a Dios que sí, de Cristo. Lo que ocurre, Fernando, es
como cuando comparamos, por ejemplo, a un obispo con otro obispo. Salió el obispo anterior, viene el nuevo. Y uno dice, el otro tenía de esto, este no tiene aquello. Pero sí, es que son ángulos, carismas. Entonces, el Papa Francisco, según lo he escuchado de personas muy sabias, es un papa más orientado al pastoralismo. Por ejemplo, el Papa Benedicto era un profesor. Sí, era un hombre no tenía ni parroquia. Académico. Ni parroquia, un académico. Todo lo que el Papa Benedicto exudaba, teológicamente hablando, es una pieza. Dice que las cosas que enseñó se entenderán dentro de 100 años, teológicamente hablando. De la profundidad se dice que es uno de los teólogos más eminentes, pero cuando usted lo ponía a hablar a nivel de la persona, sí, la dificultad era radical, sus términos, sus formas, pero este Papa es al contrario, él es más pastoralista, obviamente sin descuidar la parte teológica, pero el acercamiento a la persona. Primero la cura y después le habla. ¿Sí? A veces uno le habla y después lo quiere curar. Primero hay que curar a la persona. Hay personas que quieren, el Papa escribió ante el Sínodo de la Familia un documento formidable, donde decía, aquí ha habido de los dos extremos, los que quieren curar sin haber sanado primero, o sea, curar sin ver la herida y hablarle de las... Y luego los otros que puedan, qué sé yo, absolviendo... Solamente miran las consecuencias. Exactamente, sin haber profundizado. O sea, hay que pedirle al Espíritu Santo mucha inspiración para entender eso. Es profundo el Papa, así que yo no comparto eso. Domingo de Pascua, se puede decir que es el día más importante de la Iglesia Católica. Es el acontecimiento, la celebración más grande de la Iglesia Católica, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces seríamos los más estúpidos, idiotas, torpes. Y eso no lo digo yo, lo dice San Pablo. Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos los más tontos de todos los tontos de andar hablando de un hombre que murió en la cruz, que resucitó, pero que no resucitó. Somos unos estúpidos, no dice estúpidos, pero dice otras palabras a la manera de San Pablo. Pero la resurrección es el eje, es la confirmación de Dios de que Jesucristo vino a salvarnos en la cruz y que Él le da el sello con la resurrección. Si no resucitó Cristo, se quedó como uno más, como un Napoleón, como un Sócrates, como un Confucio, como uno más, pero pues no, ese hombre que también se confesó Dios, resucitó, y eso es lo que celebramos el domingo. Sin la resurrección estamos listos. Así que ya saben, pero creemos en la resurrección. El más grande. El más importante. Pero pasando por el Viernes Santo. Para llegar al domingo tenemos que pasar por el Viernes Santo, por la cruz. Así es. Don Luis Rosas, como siempre, un placer tenerle por acá. Ya saben, hoy estos días santos, bueno, días que también vale la pena reflexionar de lo que tenemos y de lo que queremos. Es necesario hacerlo. La Semana Santa no es para enervarnos, ni para estar tristes tampoco, ojo, porque no podemos quedarnos en que Cristo hizo aquello y se quedó allá. No, no, no. Es como usted muy bien dice, acaba de decir, lo que Él quiere que hagamos nosotros ahora, con el sacrificio que Él hizo, que comprendamos lo que Él hizo y actuemos en consecuencia, sin timideces, sin temores, porque Él va con nosotros. Así es.